Cuando se me invita, yo tenía claridad de que la universidad a la cual ustedes pertenecen no tiene un fuerte desarrollo en el área biomédica. Por lo tanto, mi primer cuestionamiento fue, yo soy del área biomédica, ¿de qué manera puedo, ¿no es cierto?, incentivar o entregar un poco la experiencia? Y Marilyn, que ustedes ya la conocen muy bien, la vicerrectora, me dice, no, mira, si lo que nosotros queremos es que tú nos hagas un barrido de tu experiencia pasando de la investigación y terminando en los modelos educativos, gestión universitaria. Y yo le dije, ¿todo eso? Sí, tú lo vas a hacer muy bien, seguro. Bueno, como es ella, no podía decirle que no. Le dije, bueno, voy a hacer un intento. Acepté el desafío y he preparado una presentación que le he llamado un viaje. Tal como ustedes ven acá, es un viaje. ¿Por qué está el pingüino? Ustedes saben que yo vengo del sur de Chile, por lo tanto siempre nos identifican con los pingüinos. Y este viaje es un viaje que les voy a contar en estos minutos cómo desde el laboratorio, desde la ciencia básica, terminé en lo que yo denomino un modelo de universidad extendida. Entonces, vamos. ¿De dónde vengo? Bueno, yo vengo de Chile, del sur de la capital de Santiago, específicamente de esta zona, de la región del Biobío, en donde ustedes ven que estamos a orilla de mar, pero no es el mar que ustedes tienen, es muy frío, nadie se puede meter ahí, hace mucho frío, y hay un río maravilloso que le da todo un ecosistema interesante. Algunas fotos de la región. Lo que nos caracterizó y nos hizo famosos hace algunos años fue que tuvimos el terremoto más grande que ha habido, y fue en mi ciudad, yo lo viví. No sé si lo podré contar en algún minuto, pero fue terrible, un 8.8. Chile es un país de catástrofes naturales. Si no tenemos volcanes en erupción, tenemos aluviones. Si no tenemos aluviones, tenemos terremotos. Pero estamos constantemente en catástrofe. Y entonces, de alguna manera, eso nos ha hecho resilientes, ¿ya? Esta es mi universidad, es un campus abierto, con cerca de 25.000 estudiantes de pregrado, cerca de 5.000 estudiantes de posgrado, están todas las disciplinas, se denomina universidad completa y compleja, desde todas las áreas del conocimiento. Y lo que está acá, es mi facultad, que es justamente el edificio emblemático de la universidad, y está mi oficina y mis laboratorios. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un viaje. Háganse la idea que si ustedes se suben conmigo a una moto, y vamos a ver cómo una científica, son más o menos 25, no saquen cuenta de edad, pero son más o menos 25 años que les voy a contar en estos minutos, 25 años de experiencia. El que saca la cuenta no está permitido, ¿ya? Sé que hay matemáticos acá, así que no pasa nada. Bueno, entonces, en la primera estación que yo denomino la investigación básica, ¿ya? No voy a entrar en detalles técnicos de la metodología biológica ni nada de eso. Yo llego a un laboratorio, llego a un departamento de farmacología después de haberme formado afuera, donde hacer ciencia afuera de nuestros países es muy distinto a hacer ciencia en nuestros países. Estar en Europa o en Norteamérica es mucho más fácil, hay mucho más recursos, tienen un sistema que funciona muy bien, y cuando uno llega de vuelta, ese aterrizaje forzoso que le pasa a todas las personas que vienen de vuelta de investigación, tienes dos opciones. O sacas adelante la línea de investigación o sucumbes. Entonces, comentaba ayer con algunos compañeros acá que nosotros generalmente en este tipo de congresos mostramos mucho lo bien que nos va, los resultados que tenemos y nos aplaudimos y estamos todos felices. Yo hoy día les voy a contar el lado B, un poco el lado B de la investigación, lo difícil que es y cómo de alguna manera hay que sortear esto. Porque si no lo haces, mueres en ciencia. Entonces yo partí en un laboratorio muy sencillo, que yo denomino de la conducta, en donde decidí en ese minuto, un poco del background que había obtenido fuera, trabajar las bases conductuales de la adicción a droga. Y entonces, para eso, ¿no es cierto?, en esta primera estación del viaje, las características de este primer punto es que es una investigación monodisciplinar. Es decir, me juntaba con los farmacólogos, todos los farmacólogos hablábamos entre nosotros, ¿no es cierto? Es ciencia básica y dura, de la ciencia dura, que denominamos nosotros la ciencia exacta.
donde el resultado siempre son publicaciones científicas y que el financiamiento fundamentalmente es de carácter público. Los que participan en esta primera estación fundamentalmente son investigadores y estudiantes de pre y posgrado. Así que en ese contexto un poco se mueve en la primera. Solamente para ilustrar. Es decir, lo que yo hacía en ese entonces era a través de técnicas conductuales, determinaba las bases de por qué se hacían dependientes, en este caso era morfina, que era el modelo más sencillo que tenía, algunos animales de experimentación como los ratones, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces descubrimos, en ese entonces, que el riruzol, que nadie hablaba, estamos hablando de los años 90, comienzo 1999, del riruzol nadie lo conocía. Ahora es uno de los fármacos que se emplean para la esclerosis múltiple. ¿Conocen esa patología? Bueno, este hallazgo permitió avanzar hacia eso. En esos minutos nadie pensaba, no se hablaba de esa patología, pero sirvió de base como para instaurar una nueva terapia. Siguiendo con lo mismo, me iba bastante bien, repito, ciencia básica. Todos los farmacólogos, todos iguales, todos hablábamos el mismo lenguaje, aburrido, los farmacólogos somos aburridos. Los estudiantes, la misma cosa, todo el mismo lenguaje. Y descubrimos a Camprosato, un fármaco que actualmente se utiliza para el tratamiento de la adicción a droga. En esos minutos nadie pensaba eso. Entonces, retomando un poco, se fijan, de la ciencia básica uno nunca sabe lo que va a pasar, qué aplicación va a tener. Porque uno en ese minuto lo que estaba tratando era de frenar un fenómeno que era en un modelo experimental en animales, sin aplicación inmediata a la clínica, pero sí que después de algunos años, y ahora podemos decir, sí, nosotros de alguna manera contribuimos al desarrollo de nuevos fármacos. Y ahí el pingüino aparece y dice, que soy yo, quiero seguir en esto. ¿Por qué razón yo estaba en eso? Y quizás a alguno de ustedes lo puedo representar. Porque no tenía más recursos para estar en otra cosa. Yo estaba partiendo. Y yo tenía que partir de lo que yo podía conseguir. No voy a decir la edad porque voy a empezar a sacar las cuentas, pero hace algunos años era lo que había en el laboratorio. Y te enfrentas a esa realidad de que tienes que concursar para financiamiento, que muchas veces te va muy mal, y que además el laboratorio y la universidad no tienen los recursos para ponerte este super equipo que tú tenías, que trabajabas ya sea en Europa o en Estados Unidos. Entonces, pues yo quería avanzar porque obviamente quería más, no quería quedarme en una técnica conductual, que quizás a muchos de ustedes les puede pasar en su laboratorio, quieren más, para eso necesitan recursos y para eso necesitan más equipamiento que nos permita ser competitivos con los grupos de investigación que están en distintas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, para eso, yo hice una alianza y como no había muchos recursos, y ayer algo lo vimos, ¿no es cierto? Siempre miramos, cuando decimos vamos a hacer alianzas estratégicas, y miramos a Estados Unidos, Europa. Y la verdad que yo dije, no, en ese minuto, estamos hablando de los años, sí, 2000, yo detecté que en Venezuela, no sé si alguien conoce la Universidad de Mérida, de la Universidad de los Andes en Mérida, o la conoce, había una isla que llamaban la isla de alta productividad científica, en una técnica muy específica, que a mí me podía servir. Y yo los contacté y les dije, yo quiero ir a Venezuela. La gente inmediatamente, ¿pero por qué a Venezuela? ¿Por qué no te vas a, no sé, a Princeton? ¿Por qué no te vas a Heidelberg? ¿Por qué Venezuela? Le dije, porque ahí lo están haciendo muy bien. Ya en ese minuto, y el mensaje es que ayer lo conversábamos, en nuestros países, en nuestros laboratorios también se está haciendo ciencia de punta. No me cae ninguna duda que en Colombia, en Chile, en Venezuela y en otros países también. Y era obviamente mucho más barato. Y me fui para allá y aprendí una metodología y paso a la segunda etapa, a la segunda estación que denomino yo, que aquí la característica que es multidisciplina. Ahí me encontré con unos físicos, seguía en la ciencia básica, pero había nuevas tecnologías y ya en esos minutos empezábamos a hablar de que no solo los resultados de esta investigación podían ser publicaciones científicas, también podían ser patentes. ¿Ya? Y el financiamiento no necesariamente tenía que ser público, estatal, también se lo podíamos pedir a la empresa, por lo tanto financiamiento privado. Lo que yo quería era tener ese mismo modelo de animales, de esos ratones que yo lo hacía adicto a la morfina, lo que yo quería era estudiar en una zona específica del cerebro qué pasaba con ciertos neurotransmisores. Eso es muy sencillo.
Pero para eso, en un ratón, lo que yo quería era colocar una sonda, una cánula, que es del grosor de un cabello, y poder identificar en pulsos de segundo, ¿no es cierto?, cómo se modifican los neurotransmisores. Eso era lo que yo quería. Yo no lo tenía en mi laboratorio. Yo sabía que estaba en Princeton y estaba en Múnich, en Alemania. Y que ellos lo habían descubierto. Había un médico, imagínense, médico que le fascinaba la física, que diseñó este equipo. Y este es un equipo, lo coloco con muchísimo orgullo, porque un equipo que uno dice, por una cosa sencilla, fue hecho en mi laboratorio, con mis estudiantes, pescamos unos físicos, nos juntamos los farmacólogos y armamos esto. ¿Se fijan? Y ahora los participantes seguían siendo los investigadores en una línea multidisciplinar con estudiantes de pre y posgrado y empezamos a introducir la industria. ¿Qué encontramos? Ya desde el año 1998, que yo creo que fue uno de los papers que más me ha dado a conocer, que por primera vez en el mundo se hace un circuito neuroquímico de qué pasa con los neurotransmisores, qué pasa en el cerebro cuando la persona, en este caso los animales, pero se puede, ¿no es cierto?, llevar a humanos, se van haciendo adictas en el tiempo. Entonces nosotros descubrimos que había una sustancia que se denomina glutamato, que cuando se administra, una sustancia que provoca adicción, sea nicotina, sea alcohol, sea cocaína, cafeína, como me está pasando a mí con este café tan rico que tienen ustedes, lo que pasa es que baja la sensación de placer, es que se produce una baja de ese neurotransmisor. Bueno, estábamos muy contentos y esta quizás es lo que marca y donde más conocida soy, que es esta diapositiva que a lo mejor a ustedes les va a costar un poco entender, pero en términos generales que al cabo de un tiempo, en este caso los animales de 7 días, esa baja que se veía ya no existe. Y eso es lo que se denomina en farmacología la tolerancia. Es decir, el adicto necesita consumir más droga o para tener el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Y nosotros descubrimos que la tolerancia se debía a que los pulsos de glutamato ya no producían ninguna baja. ¿Ya? Y para finiquitar eso, el experimento de Gloria, inyectamos una sustancia a los animales para provocar farmacológicamente, es una manipulación farmacológica, un síndrome de abstinencia. Es decir, eso es simular cuando una persona está con el deseo imperioso de consumir droga. Nosotros lo podemos manipular farmacológicamente. Bueno, este paper fue muy bonito, es muy citado, pero ahí aparece la pingüinita y yo lo presento, fue premiado, y en un auditorio muy grande, en la Sociedad de Neurociencia, en Washington, por ahí al fondo alguien levanta la mano. Es como la mano que nadie quiere que levanten. ¿Se fijan? Es como, además uno nerviosa, así exponiendo en inglés, con puros pares, ¿no? Si alguien levanta la mano. Y uno como que hace que no lo quiere ver, ¿no? Como que ya estamos listos, uno se empieza a sacar todo. Yo te insistía. Yo sabía perfectamente quién era, obviamente. Y me dice, profesora, muy lindo su trabajo, la felicito. Ya todo iba bien hasta ahí. Pero, cuando dice but, cuando te dicen el pero, usted está haciendo una manipulación farmacológica. Eso no es real. Usted está induciendo un proceso que no es real. Como decían. Y todo el mundo, claro, y por supuesto, él tenía, no sé, 20 o 30 años más de experiencia que yo. Yo estaba muy joven ahí. Y bueno, en ese minuto me piqué, como decimos los chilenos, me molesté, pero siempre digna, disimulé. Le dije, sí, interesante su pregunta. Usted tiene toda la razón. Estamos trabajando para mejorar un modelo real. Mentira, se me ocurrió decirlo en el minuto, era para salir. Me fui en el avión pensando, indignada con ese profesor. Y llegué al laboratorio rápidamente y le digo a mis estudiantes, tenemos un problema, chicos. El referente internacional mundial de la neuroquímica de las adicciones nos dijo esto. Y yo le dije que ya estábamos trabajando en esto. Mis estudiantes, por supuesto, sabían que se les venía duro, muy duro. Y empezamos a trabajar, y lo que se refleja ahora, y ya en el año 2004, eso tomó cierto tiempo, ¿no? Diseñamos el primer modelo que simula, ¿no es cierto?, la adicción a droga. ¿En qué consistía? Fundamentalmente uno lo puede contar en una diapositiva, pero esto es mucho probar. Le damos al animal droga,
y los dejábamos por un periodo de tiempo sin droga. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando deja de consumir droga? Ahí fueron 96 horas, pero fue mucha prueba, y detectamos exactamente lo mismo. Bueno, y eso fue celebración, fue pizza, fue etcétera. Son muchos años sí, de estudio. Y después vimos que se podía revertir con ese fármaco que ya lo habíamos mostrado conductualmente, acá. Así que habíamos logrado algo bien relevante. Estábamos felices y hasta el día de hoy esa persona que levanta la mano atrás es uno de mis mejores amigos, porque nos ganamos la credibilidad y bueno, vienen mucho a Chile, yo mando a sus estudiantes a Heidelberg, etcétera. Entonces, ¿qué voy con esto? Digamos, cuando hay desafíos de ese tipo, uno tiene que tomarlo. Porque muchas veces uno dice, no, nada que ver, que no. Porque la mejor manera de ganar credibilidad entre sus pares. Y nos han publicado y hemos seguido trabajando en conjunto. Pero ahí, nuevamente la pingüina dice, ¿y quiero eso? No, yo siempre quiero más. Dije, ya no era la neuroquímica, ahora quiero estudiar la neurona propiamente tal. Por supuesto, los estudiantes se ponen muy nerviosos con eso, ¿no? Cuando la profesora llega con ideas, y ahora que voy con llena de ideas de haber estado acá, siempre se aterran cuando llego de vuelta. Quería la neurona específica. Obviamente no tenía equipamiento, pero conseguí. Y lo que logramos determinar, finalmente, sin entrar en detalle, de que existe una expresión de una sustancia, que se llama la sintasa del óxido nítrico, que se expresa profundamente en ciertas estructuras cerebrales cuando hay adicciones. ¿Ya? Y yo quería solo eso, y aquí venía el gran salto. Porque, nuevamente, cuando uno ya avanza en esta metodología y en esta temática, se da cierto grado, se da a conocer, y me invitan los clínicos. Los clínicos en Chile me invitan a un congreso de clínica. Yo fui, uno ya que estaba súper con todo probado, las diapositivas, los aplausos ya estaban probados. Entonces digo allá, y nuevamente alguien levanta la mano. Pero yo ahí no tenía ningún miedo, pero no estaba tan atrás, estaba bien adelante. Y me dice, interesante su trabajo. Pero, y ahí venía el pero, sería interesante que científicos del nivel para Chile pudieran trabajar en investigación aplicada. Fuerte. A mí me tocó profundamente. Cambió un antes y un después. Porque es mucho dinero lo que hay ahí. Mucho dinero en investigación. Mucho, mucho dinero. Esas técnicas son muy caras de biología molecular, de biología celular. Mucho tiempo, mucha HH. Y alguien que te diga, nos gustaría que pudiésemos resolver el problema de las adicciones al alcohol en Chile, de las adicciones. ¡Wow! Y ahí me tiran el guante, fuerte. Y por eso, esa reflexión me permite a mí llegar a la tercera estación de este viaje, que es, empecé a ver si efectivamente cuáles eran nos metimos un poco en la epidemiología de las patologías crónicas en mi país y cómo podíamos contribuir, ¿no es cierto?, a resolver problemas. Y eso también nos manteníamos en la multidisciplina, seguíamos publicando, pero aparece un nuevo concepto, que es cómo nosotros a través de los resultados de nuestras investigaciones podíamos, de alguna manera, empezar a postular políticas públicas desde la investigación. Y ese es un aporte para el desarrollo del país increíble. Políticas públicas en prevención, en tratamiento, ¿ya? Y ahí ya teníamos financiamiento público y privado y empezamos a estudiar patologías que son, yo creo que igual que acá, de alta prevalencia. El alcoholismo, la diabetes, la artritis, la artrosis, la hipertensión arterial, son patologías crónicas que generan mucho gasto al Estado, ¿ya? Empezamos a mirar, por ejemplo, que ya en el año 2025 el 20% de la población chilena es de la tercera edad. El 20% del envejecimiento de la población, no sé cómo será en Colombia, pero en Chile tenemos un problema serio de envejecimiento. Y ahí hay una oportunidad. Empezamos a rescatar las oportunidades. La oportunidad de la falta de adherencia al tratamiento. Es decir, no sé si a ustedes les pasa, pero en el caso que está muy ligado a mi área, la gente simplemente no se toma los medicamentos. Le dicen, usted se lo va a tomar por una semana y la gente ya el segundo día se siente bien y lo deja. Eso es un problema. Es un problema, realmente es un problema. Las consecuencias de la falta de adherencia al tratamiento son muy grandes.
y encarece los costos. Entonces lentamente nos empezamos a salir de, imagínense dónde yo estaba, en el ratón, viendo si era adicto o no adicto, después mirando la célula, y ahora ya estaba viendo cuáles eran los problemas reales que tenía mi país. La diabetes es no sé cómo están ustedes, pero nosotros tenemos un alto aumento en la incidencia de diabetes en Chile. Esa era otra oportunidad porque no habían fármacos, no sé si ustedes conocen gente diabético, no hay fármacos hoy en día ni formulaciones farmacéuticas que puedan ser tomadas por las personas diabéticas, porque tienen azúcar, le agregan edulcorantes que son artificiales, que están alterando lo que se llama la microbiota. Hay todo un estudio detrás y dijimos, ahí hay otra oportunidad. Y finalmente, el alto consumo de drogas en población universitaria. Nosotros somos, creo que, campeones del aumento de la prevalencia de marihuana en toda Latinoamérica. Entonces, había muchas oportunidades que de alguna manera nosotros podíamos identificar. Y ahí aparece nuevamente este pingüino que dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Voy a seguir trabajando con, con los ratones? ¿O voy a trabajar con las neuronas? ¿O realmente quiero, como equipo, como institución, como universidad, como facultad, como departamento, resolver problemas reales? Cualquier científico que está en ciencia básica va a decir, no, yo me quedo en ciencia básica porque es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo trabajar ahí, uno busca un financiamiento, publica, se mantiene una línea, trabaja en ese entorno, pero saltar a la investigación aplicada es mucho más complejo, porque ahí se requieren habilidades especiales en las cuales uno tiene que interactuar con la empresa. Y la empresa tiene otra exigencia, completamente distinta a las exigencias académicas. Y lo que les puedo contar, por eso les quería contar las cosas malas y las cosas buenas que viví, uno se instala con la empresa. Yo, ingenua en la primera instancia, le mostraba al directorio de una empresa y le mostraba toda una presentación muy científica. Y se miraban entre ellos y a ellos lo que les interesa es aumentar, ¿no es cierto?, su capital, su rentabilidad. No les interesa que el ratón sea menos adicto, más adicto. Entonces hemos aprendido a hablar un lenguaje distinto con la empresa. Además, en forma muy rápida. Es decir, tú en 10 minutos ya tienes que tener precisión y claridad de lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer y cuánto le cuesta y cuánto le estás pidiendo. Y el científico no sabe hacer eso. Lo hemos tenido que aprender. ¿Ya? Y entonces saltamos a la cuarta estación de este viaje. Y en esta cuarta estación yo decidí dar el salto a la investigación aplicada. Por decisión propia, mucha gente me dijo, no lo hagas, te va a ir mal, te vas a quemar. Un proyecto que no te resulte y que no seas capaz de responder a la empresa privada, olvídate, es lapidario, ¿para qué quieres hacer eso? Pero si yo volví a mi país, es porque quería hacer ciencia en un país como los nuestros. Generar tecnologías propias para realmente salir de las vías de desarrollo. O si no, me quedo en Suiza, me quedo en Alemania, me quedo en Austria, donde hice mi carrera. Yo quise volver, por voluntad propia, a mi país y quise volver al sur de Chile a una universidad regional. Entonces ahí estaba mi compromiso social, mi compromiso de carácter público que tiene la Universidad de Concepción, de tratar de resolver problemas en la sociedad. Y entonces empezamos a trabajar una gran temática que se llama aumento de la adherencia al tratamiento. Y para eso lo abordamos de distintas maneras. Realizando formulaciones farmacéuticas que fueran más amenas, especialmente cuando hay polifarmacia y una persona adulto mayor le dicen tiene que tomarse como 7 u 8 comprimidos al día, cada 8, no, 7 toma ni una cosa. Yo digo, bueno, pero ¿y dónde están los farmacéuticos que no hacen un comprimido que se pueda tomar una vez a la semana, una inyección que sea una vez al mes? Empezamos a trabajar esa línea. Después los nuevos excipientes, ¿y dónde está ese grupo epidemiológico de pacientes que tiene problemas? Ayer hablábamos de intolerancia a la glucosa, al gluten. Para ellos no hay solución, es una oportunidad. Las oportunidades, colegas, son cognitivamente distantes. No todo el mundo las ve. Cuando uno hace un análisis, hace un escenario y dice voy a trabajar en esto, las oportunidades están donde nadie está mirando. Y eso es lo que de alguna manera hemos aprendido y de alguna manera le estamos enseñando a nuestros estudiantes. Seguramente cuando alguien, no sé si les ha pasado, pero muchos estudiantes me dicen que cuando tienen una idea y van donde un profesor le dicen no, seguramente
con una idea buena. Alguien les dice, no, seguramente eso ya alguien lo hizo. Es muy bueno. ¿Por qué pensamos que alguien lo ha hecho? ¿Ya? Y finalmente estamos trabajando ya en una aplicación, en una app, ya tremendamente interdisciplinario, para mejorar aún la adherencia también, no tan solo el enfoque de nuevo excipiente, nuevas formulaciones farmacéuticas, sino que también aplicaciones celulares. ¿Se fijan las características que tiene ahora esta cuarta estación? Es interdisciplina. Aquí ya aparece la interdisciplina. O sea, en los grupos de trabajo, yo trabajo con gente, con muchos matemáticos, que me hacen modelamiento matemático, que, ojo, la ciencia biológica finalmente se va a transformar en una alianza estratégica con la matemática. Porque el costo que significa tener animales de experimentación, el costo que significa trabajar con pacientes y con todo lo que vimos ayer del análisis de datos, nos va a permitir predecir y evitar toda esa cantidad de dinero que se gasta a través de modelaje matemático. Yo trabajo con matemáticos, trabajo con educadores, sé que hay un matemático acá. Trabajo con gente de trabajo social, muchísimo, porque los enfoques son biopsicosociales. Trabajo con economistas que me hacen un análisis, ¿no es cierto?, de cuál es el impacto que voy a tener a corto, mediano y largo plazo. Entonces ya no somos los farmacólogos aburridos, que nos juntábamos y nos mirábamos el ombligo y decíamos, oh, qué buenos somos. Ahora peleamos, porque cuando hay innovación se pelea. Se pelea, y eso nosotros empezamos lentamente a introducir el concepto de innovación. Obviamente que seguimos publicando, ya estamos proponiendo programas de intervención, patentes, propuestas de política pública y el financiamiento es público y privado. Si ustedes se fijan, los que participan ahora son también personas del sector público. Nosotros hemos creado en la universidad, y lo dejo para consideración, los programas de posgrado que son insertos en la empresa. Es decir, la persona hace su parte teórica, pero su tesis la hace en la empresa. Y eso es realmente positivo. Y a los chicos les gusta mucho porque además se genera la posibilidad de que ellos se queden trabajando en la empresa. Entonces, a grandes rasgos, en las formulaciones farmacéuticas, sin entrar en detalle, cuando uno formula, y contarles un poco de la experiencia de acá, cuando uno formula, siempre tiene que considerar el principio activo, la sustancia que provoca el efecto farmacológico, más los excipientes. ¿Ya? Y finalmente tenemos formulaciones farmacéuticas que pueden ser comprimidos, jarabes, comprimidos sublinguales, de liberación sostenida, etc. Y es ahí donde nosotros decidimos entrar. Y entramos en una primera instancia con una que veo que acá la consumen mucho, que es la stevia, ¿la conocen? Bueno, nosotros iniciamos un proyecto muy exitoso en el cual estamos reemplazando, vamos a poner, tiene la stevia que es originalmente el Paraguay. Estamos reemplazando el azúcar que existen en las formulaciones farmacéuticas. Algo súper sencillo, que la gente me ha dicho, bueno, ¿y por qué no se nos había ocurrido antes? No se le ocurrió nomás, por lo siento. Ya me salió todo lo chileno. Traté de hablar bien, porque dije, en Colombia se habla muy bien, pero ya me está saliendo lo chileno. Bueno, no importa, ya llevamos cierto momento de confianza, ¿no? Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo son formulaciones farmacéuticas que reemplazan los edulcorantes artificiales y el azúcar por el stevia, que es un edulcorante natural. Y tiene un tremendo futuro eso en la industria farmacéutica. ¿Ya? Así que de este modo tenemos, por ejemplo, el meloxicam, que es un antiinflamatorio, que es un comprimido bucodispersable, que uno se lo coloca, inmediatamente se dispersa, y en la boca se absorbe, que es muy amargo, nosotros logramos enmascarar eso. Tenemos jarabes para niños de ibuprofeno, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la fiebre sintomático, ¿no es cierto?, que es un jarabe para niños diabéticos. Tenemos además clorfenamina para las alergias, también, que viene con stevia. Y finalmente la última formulación farmacéutica, la vitamina C, que también la estamos haciendo con stevia. Alguien me dijo, oye, la pegaron. No la pegamos, solamente observamos. Observamos necesidades y transformamos esas necesidades, ¿no es cierto?, a un producto real. Eso es innovación. Innovación es un proceso. Es un proceso de creación de valor. Y ese valor, cuando uno genera un producto, ¿no es cierto?, y ese producto es capaz de ser adoptado por el mercado, eso es innovación. Lo otro es solamente una idea. Si yo tengo una idea y tengo un paper y digo, ¡oh, qué buena la formulación farmacéutica! Pero si nadie es capaz de comprarme ese fármaco, no es innovación, no la coloqué en el mercado.
Innovación es colocarlo en el mercado. Mercado es una palabra que nos gusta, pero mercado puede ser referido a un mercado financiero o puede ser también al mercado de la educación superior. Es decir, si yo hago una innovación y alguien es capaz de, si nosotros somos capaces de transferir esa innovación y alguien capta eso, eso es innovación. ¿Ya? Empezamos a trabajar, ya les contaba de una stevia, después dijimos, oye, pero ¿por qué no hacemos unas cosas más revolucionarias y empezamos a trabajar con las macropartículas y las micropartículas y las nanopartículas? Y no sé ustedes, pero nosotros tenemos algunos brotes de tuberculosis y uno de los fármacos que se emplea es la capromicina. La capromicina sulfato, nadie se quiere inyectar la capromicina sulfato porque es dolorosa y hay que inyectarse en forma muy seguida. Nosotros lo que logramos es a través de las micropartículas, que es una tecnología que no la voy a explicar obviamente, lo que logramos es que dure 100 horas una inyección a través de la capromicina oleato en la forma de micropartículas. Algo tan sencillo como eso, o sea, ¿por qué tenemos nuestros pacientes sufriendo? Pinchándose cada 8 horas, si podemos hacer algo que un pinchazo dure 100 horas. ¿Se fijan? Es detección de oportunidades. Y finalmente, existe un excipiente que es la ciclodextrina. La ciclodextrina lo que hace es que es capaz de formar complejos. Se llaman complejos de inclusión. Y existen muchos fármacos, entre ellos el disulfiram, muchos fármacos que son tremendamente insolubles. Y al ser insoluble, la industria farmacéutica dice no se puede trabajar con ellos. Y cuando se dice no se puede, ahí estamos nosotros. ¿Qué es lo que no se puede? Sí se puede. Y lo que hicimos fue, a través del aciclovir, que es un fármaco antiviral, lo encapsulamos y probamos que, no sé si conocen unas cremitas de aciclovir, se llama Sovirac, ¿lo conocen? Que es para el virus, para el herpes zóster y esas cosas, pero que la gente se lo coloca, y es muy caro además, pero la difusión es mínima. Lo que nosotros logramos es incluirlo en una forma de cápsula y como ustedes ven acá, ustedes ven que se libera mucho más que el original. Esta es la nuestra, esta es la original, y aquí en rata vimos también que nuestra sesión era original, y eso dio origen a nuestra primera patente. La traigo porque esta patente, ¿por qué es un hito relevante en este viaje? Porque para una persona que estaba acostumbrada solo a publicar y que lo que más quería era difundir lo que es su trabajo a través de publicaciones científicas, se enfrenta a un problema en que le dicen, mira, si tú publicas, no puedes patentar. ¡Wow! Reunión de laboratorio urgente. ¿Qué hacemos? O publicamos o patentamos. Esa fue otra decisión fuerte. Dijo, si realmente queremos trascender y queremos vender nuestra tecnología y queremos tener tecnología propia, hagámoslo. Ese era otro viaje, nadie sabía cómo se hacía esto. Bueno, nosotros la solicitud la hicimos en el año 2004, recién 5 años más tarde. Y eso que la gente me ha dicho, oye, no se demoraron nada. 5 años, nada. En 5 años nos concedieron la patente. Una vez que uno inicia los trámites de patente, sí puede publicar, ojo. Pero si uno quiere patentar, no puede publicar porque no pueden ser públicos los datos. Esta es nuestra primera patente y estamos muy contentos con ello, por supuesto. Y en el alcoholismo, solamente contar que hay un fármaco, a lo mejor ustedes lo tienen, el disulfiram, que son unos pellets que se colocan para que la gente deje de consumir alcohol. No sé si lo tienen acá. Ya, pero nosotros lo tenemos en Chile para el alcohol. Y resulta que la formulación que existe es muy dolorosa, hace reacción a cuerpo extraño, la gente no lo tolera, o sea, no funcionaba. Yo escuché, ¿no funcionaba? Sí funciona. Dijimos, bueno, hagamos un disulfiram que nos permita hacer una liberación sostenida. Si una persona está en tratamiento para el alcoholismo y sabe que el fármaco que está tomando no le permite tomar, esa persona no se va a tomar el fármaco. Nosotros diseñamos una inyección intramuscular que dura 1 mes de liberación sostenida para tratamiento del alcoholismo. Y ahí tenemos
Nuestra primera patente internacional ya es una patente que ya está en Corea, España. ¿Allá? ¿Será que de una manera muy sencilla, pues obviamente no somos especialistas en farmacología, cuál es el efecto de esa inyección? ¿El disulfiram? Sí. Ya, no lo quería pasar, ahí está. Pero a ver. Cuando uno consume alcohol, el alcohol se metaboliza hacia acetaldehído y acetato. Ya, y esto es lo que se elimina. Y lo que se hace, el fármaco, lo que hace es que bloquea una enzima para que termine la metabolización completa del alcohol. Entonces se acumula el acetaldehído, que está aquí, y ese es el responsable del hachazo, que decimos en Chile, no sé cómo se llama acá. ¿Cómo se llama? ¿La guayaba? El guayabo. Ah, ya aprendí otra palabra. El guayabo masculino, no la guayaba. Ah, sí, la fruta, no. La granadilla, ya me decían que era la gran me muero porque me hice adicta. Bueno, lo que pasa es que ese guayabo, este es el culpable del guayabo, este. Entonces, obviamente la persona que consume alcohol no quiere tener esa acumulación de acetaldehído. Y el disulfiram lo que hace es que usted prueba un poco de alcohol y se eleva el acetaldehído. Por lo tanto, el mecanismo desde el punto de vista fármaco, el guayabo se eleva gigantescamente. Con un poquito así, Con un poquito así. Yo sé que ninguno de ustedes consume alcohol porque obviamente es obvio que no, pero esto con fines netamente académicos, ¿ya? Y entonces, obviamente lo que queríamos era que este paciente estuviera completamente protegido por un mes y no pudiera conseguir, porque el minuto que consumía se iba a sentir mal y iba a frenar su alcoholismo. Y lo publicamos y lo patentamos, como les contaba. ¿Qué logramos con eso? Son detalles muy químicos, muy biológicos, muy físico-químicos, pero lo que determinamos era que efectivamente si lográbamos un complejo de inclusión con una tecnología, y ahí está la patente, la tecnología propia, para que este disulfiram pudiese ser encapsulado y fuera de liberación sostenida, teníamos un tratamiento para el alcoholismo y para la cocaína. Los estudios son claros y finalmente, que el que está acá, la administración de este disulfiram permite 600 horas de tratamiento y que fue nuestra segunda gran patente también. Es decir, cómo podíamos proteger farmacológicamente a un paciente. ¿Ya? Solamente para mostrar a grandes rasgos el estudio clínico, esto que se cuenta aquí fueron 4 años de estudio. Es decir, se parte con ratas, se sigue con perros, se termina con pacientes en fase 1, fase 2, fase 3, para lograr determinar efectividad terapéutica. Por eso que el equipo tiene que ser absolutamente interdisciplinario. Desde el médico, el educador, el estadística que te está haciendo la estadística, ¿cierto? Por aquí veo estadístico, no sé. Que me da nervio la estadística, pero igual hay que hacerla. El farmacólogo guiando, el experto en la tecnología, el ingeniero químico, etc. Entonces, lo que nosotros logramos es solamente mostrarles acá. Si ustedes comparan la adherencia a tratamiento con la terapia estándar, la que existe normalmente, es un 20% al 6º mes. Con nuestro tratamiento tenemos un 83% de adherencia a tratamiento. ¿Se fijan? Finalmente, en el proyecto que estoy involucrada ahora fuertemente, mezclamos aún más interdisciplina y estamos utilizando los famosos diseños de APP, los apps. Lo que queremos apuntar ahora es a la medicina personalizada, en donde, si bien es una idea muy farmacológica, el rol del farmacólogo es mínimo. Aquí trabajamos con ingenieros informáticos, ingenieros civiles biomédicos, ingenieros industriales. Fuerte, muy fuerte el desarrollo de eso, de diseñadores visuales. Estamos haciendo una aplicación de celular, pero espero tenerla pronto para mostrársela, en donde el paciente va a recibir su receta, su prescripción. El farmacéutico que esté en farmacia privada o en de hospital le va a programar en su celular todo su tratamiento, todo entero, completo, desde el punto de vista también educativo, las reacciones adversas, cuándo tiene que tomárselo y en forma muy personalizada. Es decir, si yo estoy tomando un fármaco y tú también, por nuestras características que pueden ser distintas en gustos, en hobbies, en profesión, también va a ser diferenciada. ¿Ya? Este es un proyecto recientemente adjudicado que es de adherencia al tratamiento del adulto mayor. Y la quinta y última estación del viaje guarda un poco relación
con lo que está sucediendo en estos entornos de investigación y desarrollo que son muy dinámicos, tremendamente dinámicos. ¿Por qué son tan dinámicos? Bueno, nuestra universidad tuvo un crecimiento increíble y les quiero presentar nuestro parque científico-tecnológico que está en estos minutos en fase de infraestructura. Acá era la universidad, lo que ustedes vieron es esto, y hacia arriba crece con una laguna artificial, con edificios anclas, con hotelería, etcétera. Es un gran proyecto, es el único proyecto de parque científico-tecnológico en Chile. Esperamos que esto sea exitoso y se nos abre ya la característica de cómo preparamos a nuestros estudiantes a estos desafíos dinámicos. Es decir, por un lado, ¿cómo hacemos lo que conversaba ayer la vicerrectora? Es decir, ¿cómo somos todos parte de un solo megaproyecto, un proyecto común para hacer crecer la institución? Y para eso tiene que haber un modelo educativo que sea capaz de solventar eso. Innovación, desarrollo, es decir, I+D+I+E, que es lo que nosotros denominamos. Y yo en ese minuto se nos ocurre la idea de crear la Academia de Innovación. La Academia de Innovación, y lo traigo porque nos gusta mucho, como estamos ya todos con la cosa de proteger todo, el diario oficial la declara marca y obviamente nadie la puede usar. La Academia de Innovación es marca registrada. Es decir, es algo creado en la Universidad de Concepción que ¿qué es lo que busca? Busca un modelo educativo completamente distinto al que existe actualmente. En las universidades, me imagino que también en la de ustedes por lo que he conversado. ¿Y en qué se trata? ¿De qué se trata? Les cuento. Pero antes de eso, miren cómo aparecen los administrativos, el personal no académico en este modelo. Algo nuevo. ¿Cómo van a participar ellos? Nosotros decimos en la universidad, si sacamos el personal administrativo no académico en nuestra universidad, colapsamos. Así de sencillo. ¿En base a qué me dio la idea de tener esta Academia de Innovación? ¿Cómo han evolucionado las universidades? Bueno, la universidad tradicional, ¿no es cierto?, la Edad Media era una universidad elitista. La universidad actual es una universidad que suministra conocimiento, es suministradora del conocimiento del desarrollo tecnológico. Se generan productos, se generan nuevos conocimientos y los suministramos. ¿Cuál es la universidad que viene, colegas? ¿Cuál es la universidad del siglo XXI? La universidad del siglo XXI, que todavía está en desarrollo, es la universidad que es una institución integrada en una región inteligente. ¿Han escuchado hablar de la Smart City? En una región inteligente que promueve el desarrollo y además las nuevas capacidades. Una estructura completamente distinta a lo que tenemos. Y por eso se habla, ya no se va a hablar de universidades, se van a hablar de instituciones animadoras del desarrollo, los famosos hubs del conocimiento. ¿Ya? Y para eso hay que prepararse. Y hay que preparar a los académicos, hay que preparar a la plana mayor y hay que preparar a los estudiantes. Por mucho tiempo, las aulas eran así. El profesor te instalaba ahí y se centraba todo en contenido. Todo era contenido. Todo tenía que ser muy importante. ¿Y cuál de todos nosotros, y estoy segura que me reflejo en todo cada uno de ustedes, se esforzaba cada vez más para obtener el último detalle de esa clase? ¿No es cierto? Sin tener, la mayoría de nosotros, ninguna base ni preparación didáctica. Cada uno tiene su profesión. Lo hacía como podía. Estoy evolucionando a lo que, por lo menos en nuestra universidad, nosotros tenemos integración de contenido. En el área biológica se juntan varias asignaturas que son similares y se integran. Fisiología, bioquímica, fisiopatología y farmacología, integrado. Y ahí se trabaja mucho con el ABP, seguramente lo conocen, aprendizaje basado en problemas. Entonces, el profesor prepara un caso clínico y los estudiantes lo trabajan y abordan bioquímica, fisiología, fisiopatología, etc. Eso funcionó bastante bien, pero no está acorde a los tiempos de hoy en día. La infraestructura y las nuevas metodologías de estudio apuntan a generar competencias disciplinares, pero además competencias genéricas. Y para eso se requiere una forma distinta de abordar la docencia. Primero son los mismos estudiantes los que buscan los problemas. No es que el profesor le da los problemas. El estudiante busca, mira su entorno y genera los problemas. Y eso son lo que estudian. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hemos denominado es el aprendizaje basado en las competencias colectivas.
Son grupos interdisciplinarios, trabajan de distintas carreras y abordan problemas mundiales que tienen impactos locales y buscan soluciones locales. Por ejemplo, cambio climático nos afecta a todo el mundo, ¿sí o no? Pero ellos abordan un problema y buscan una solución local. Esto es lo que nosotros más bien hemos denominado la universidad extendida. ¿Y qué significa la universidad extendida? Es un modelo que tiene los ejes de las I. Los que les interese, yo tengo un capítulo de libro en donde pude publicar un poco qué consiste la universidad extendida. Se basa en una universidad donde tiene un componente fuertemente la innovación, la interdisciplina, la inclusión, la interculturalidad y la internacionalización. Esos son los ejes, y que tiene dos ejes fundamentales: la integración vertical, es decir, que seamos capaces de conversar las generaciones, los estudiantes, con las autoridades, es decir, la intergeneracionalidad. Es decir, los estudiantes son los que dan las mejores ideas. No olvidemos, desde la neurociencia, que la creatividad se acaba a los 28 años, chiquillos. Todavía tenemos tiempo. A los 28 años se acaba la creatividad, baja mucho. Los 35 ya sigue ahí, pero ya después ya no es tanta la creatividad, lo que se tiene es conocimiento, más que creatividad. Y son los estudiantes los que pueden transformarse en el pilar fundamental de desarrollo. Y por supuesto, la integración horizontal. Es decir, nuestros estudiantes tienen que aprender a trabajar en forma intersectorial. ¿Qué significa intersectorial? Con la industria privada, con el sector público, con la academia. Por mucho tiempo hablábamos de la triple hélice. ¿La conocen? Se hablaba por mucho tiempo que para hacer, ¿no es cierto?, de alguna manera innovación se requería que convergiera la academia, la industria y el sector público, ¿ya? Pero eso ha ido evolucionando muy fuerte y los austriacos hablan de la cuádruple hélice porque incorporan a la sociedad, a la ciudadanía. Es decir, ¿cuáles son los problemas que hay? Porque antes los académicos definían un problema, trabajaban con la industria, buscaban soluciones y hacían patentes fantásticos. Hoy en día lo que se busca es generar soluciones, y ustedes lo hacen muy bien, porque lo he estado estudiando, esta universidad con su componente social lo hizo muy bien. O sea, ya está en la cuádruple hélice hace mucho tiempo. Busca soluciones a los problemas de la sociedad. Y finalmente aparece un quinto factor, por eso que a partir de ahora se llama la quíntuple hélice, que es el medio ambiente. Es decir, tenemos que generar entornos amigables en innovación. ¿Por qué? De acuerdo al informe Brundtland, lo que queremos es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué significa eso? Si va a una empresa y se instala y arrasa con todo lo cultural, arrasa con el agua, genera externalidades, nosotros no le estamos garantizando que sean capaces de satisfacer sus necesidades, le estamos dañando su entorno. ¿Se fijan? Por eso, lo que denominamos quíntuple hélice, la innovación es el contexto de la sociedad con los desafíos medioambientales y de cambio climático. Les agradezco muchísimo su atención, ha sido un gusto. Me encuentran, perdón. Bueno, muchas gracias, doctora Jacqueline. ¿Preguntas? Ese bat, parece el... Buena, doctora. Hola. Es referente a las investigaciones farmacéuticas que ustedes han hecho, especialmente lo que logro entender, obviamente, la innovación no es propiamente en el principio activo, o sea, no es un isómero ni la ciclovir ni el sulfarán, sino más bien la innovación está basada, es lo que logré entender, dentro del vehículo recipiente, o sea, sí, basadamente la innovación va dada en la farmacodinámica, obviamente que va a potencializar la farmacocinética. Entonces la pregunta es la siguiente: la innovación que ustedes hicieron fue la creación de una micropartícula de vehículo o la aplicación de estas micropartículas ya existentes de vehículo de liberación prolongada hacia esas partículas, hacia esos principios activos. Muchas gracias, una pregunta. Ven que había gente que se manejaba muy bien, así que fue trampa. Sí, efectivamente lo que nosotros logramos, primero, la innovación fue en el desarrollo de una nueva formulación farmacéutica que permitiera liberación sostenida. Eso fue el logro en el término de la
macropartículas y micropartículas. Y las otras, porque les puse en el concepto, es aumentar la adherencia a tratamiento. ¿Cómo logro adherencia a tratamiento? Y era fundamentalmente eso, es decir, ¿cómo hago que un mismo comprimido, que sin la tecnología existente, me permita tomarlo solamente una vez a la semana, una vez al mes, en vez de estar tomando uno cada tres veces al día? Eso es fundamentalmente, pero no tan solo micropartículas, sino que encapsulación con ciclodextrina y también otros que no me dio el tiempo para mostrar. Buenos días, doctora. Muchas gracias por venir. Yo tengo una pregunta, pero para formularla necesito saber si la entendí bien. Entonces, si la entendí mal, mi pregunta no va. Usted decía cuando explicaba el experimento que se les administraba una droga a la persona, al paciente, y esa droga le generaba un rechazo asociado a la resaca o al guayabo, ¿cierto? Sí. La pregunta entonces, si es así, la pregunta es, ¿no le han hecho muchas preguntas cuando hace esta exposición con respecto a las implicaciones éticas de tratar a los pacientes de esta manera? Y la segunda pregunta es, si es así como se está tratando el problema del consumo a las drogas en Chile, si es una política pública o si es un lineamiento de alguna entidad oficial o de la empresa privada. Y la última es, que me llamó mucho la atención sobre los 28 años y la creatividad, porque yo ya pasé por ahí hace años y se me ocurrieron una cantidad de preguntas impresionantes con respecto a su conferencia. Le respondo a las Entonces, tres. muchas gracias. Voy a ver si la retengo. Bueno, efectivamente ese fármaco se emplea, ¿no es cierto?, para que la persona deje de consumir. Y su pregunta es muy interesante porque es un tema que no quise abordar, que se llama lo de los aspectos éticos del tratamiento en pacientes. Y como la idea es contarnos un todo hoy día lo difícil que es, nosotros tenemos una estructura tremendamente rígida en términos de comité de ética en Chile. Tiene que pasar primero el comité de ética de la universidad, después tiene que pasar el comité de ética del hospital y finalmente tiene que pasar el comité de ética regional, que además de estar acreditado a nivel nacional. Eso fueron 2 años. 2 años de que para allá, que para acá, que la coma, que no, que un número de pacientes no. Muy duro hacer investigación y qué bueno, y me voy a colgar de esa pregunta. Hacer investigación clínica es muy difícil, es muy cara y la responsabilidad es altísima, muy, muy alta. Y esto, si lo sumamos a hacer investigación clínica en pacientes psiquiátricos, como es el caso de un paciente adicto al alcohol, ya en Chile no se puede hacer. Chile creó un resquicio legal para que los pacientes que padecen de alguna patología psiquiátrica, sea depresión, esquizofrenia, adicción a droga o trastornos bipolares, no se puede hacer investigación clínica con ellos. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Yo no puedo seguir trabajando en esta línea. Y por eso migré a la diabetes, y por eso migré a la hipertensión, y por eso he migrado a distintas otras patologías. La legislación es tremendamente relevante al minuto de hacer investigación, ¿ya? Con respecto a la creatividad, hablé muy técnicamente. Cuando uno habla de creatividad para los neurocientíficos es el nivel de conexiones neuronales que uno hace. Y ustedes saben que con la edad se van muriendo muchas neuronas, ¿ya? Y entonces se supone que cuando hasta los 25, 28 años las conexiones interneuronales siguen siendo muy altas. Y las conexiones interneuronales, especialmente del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay 2 hemisferios. Un hemisferio que te da la racionalidad, ¿no es cierto? Y el otro hemisferio que te da la empatía y la creatividad. Sale hace poco, y nuevamente le rindo honor a los matemáticos dicen que eso ya no es así, que lo que hay es Nature, es un paper Nature, que dice que no tiene nada que ver que la persona sea racional o que sea más empática. Lo que tiene que ver es el número de conexiones que hace entre un hemisferio al otro, a través de un modelamiento matemático maravilloso. Los que quieran ver ese paper realmente se los recomiendo. Entonces, nosotros a esta edad lo que tenemos es mucha memoria, porque hemos almacenado mucho conocimiento, pero ya ha disminuido la capacidad de conexión hemisferio derecho a hemisferio izquierdo. No sé si te respondo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Hola.
En ese viaje que hemos hecho con usted, encontramos diferentes etapas donde los procesos de investigación van cambiando y van teniendo nuevas connotaciones y van siendo más pertinentes, ¿no? Los investigadores algunas veces somos, bueno, los que hacemos investigación, somos un poco tercos, ¿no? Somos un poco solitarios, no entramos mucho en esas nuevas formas de hacer investigación. Yo quería preguntarle, ¿cómo hacemos para movilizarnos? ¿Cómo hacemos para entrar en esas nuevas formas de hacer la investigación para que esta sea exitosa, sea visible y podamos tener reconocimientos? Esa pregunta fue más o menos el desafío que me propuso su vicerrectora. Trata de motivarlos para que se logre eso. ¡Wow! A ver, yo he estado leyendo mucho de cuál es el perfil del innovador o del investigador del siglo XXI. Creamos un instrumento para evaluar el nivel de innovación que tienen, se los puedo compartir en algún minuto para que ustedes lo puedan probar. Y existen 5 características fundamentales del innovador o científico del futuro. 1, la capacidad de experimentar, la capacidad de observar, la capacidad de generar redes de trabajo, la capacidad de explorar, lo dije, ¿no es cierto? Y la creatividad. Ahora, todo eso, existe un estudio muy lindo realizado por los franceses que dice que la innovación, el perfil innovador, se puede formar en el tiempo. Porque existe mucho cuestionamiento en que la gente dice, ¿se hace o se nace innovador? ¿Se hace o se nace emprendedor? Y yo dije, bueno, si yo quiero instaurar en mi universidad, cuando al menos era vicerrectora, que el perfil, el sello de mi estudiante fuera la innovación, tuve que investigar y efectivamente toda la literatura apunta a de que solo un 30% de este perfil de ADN innovador es hereditario. El 70% uno lo adquiere. ¿Y cómo lo adquiere? Justamente con lo que le propuse con el modelo de universidad extendida, que es una propuesta que tenemos, por ejemplo, generando grupos de trabajo. Trabajando en forma interdisciplinaria, fundamentar las redes de trabajo. Si no se trabaja en forma, claro, y es verdad, los científicos somos ermitaños, nos sentimos cómodos, nadie que en nuestra zona de confort. ¿Han escuchado hablar de lo de la zona de confort? La zona de confort es donde nosotros manejamos toda la temática. O sea, yo soy farmacóloga y yo, pero cuando tengo que conversar con el matemático tengo que salir de mi zona de confort. Y el matemático me va a hacer lo que decimos nosotros las culebritas y me va a hacer derivadas y cosas y yo me empiezo a sentir incómoda porque no entiendo. Integrales, gracias colega, integrales, derivadas e integrales y todo. Entonces no entiendo y entonces aparece un concepto de confianza y lo que nosotros denominamos mucho que es capital social. Generar confianza, eso es fundamental, el capital social es fundamental. Si yo no tengo capital social, no tengo confianza. Y si no tengo confianza, no puedo avanzar. Porque por lo menos en el ámbito académico se da exactamente lo contrario, que es la competencia. ¿Sí o no? Es decir, y ojalá que al otro le vaya mal, cosa que a mí me vaya mejor. Eso no funciona. Hay que generar capital social. Para eso hay que generar instancias de diálogo. Esta es una. Instancias de diálogo en donde ojalá conversar y acercarse a la persona que nunca hayas visto. Someter a los estudiantes a desafíos y a los profesores también. Ayer les comentaba a mis colegas, por ejemplo, yo, farmacóloga, voy a ingeniería y les digo, a lo de ingeniería civil, vaya y observe una clase, y observe el transporte público. Dice, ¿y esta profesora cómo? Yo en las clases de innovación que hago, observe el transporte público. Y se van de malas ganas, ¿no es cierto? Y llegan a la segunda clase. ¿Qué observó? Bueno, que nosotros le llamamos micro. ¿Guagua le llaman ustedes? No, guagua. ¿Cómo se llaman? Buses. Ya. No, que los buses no respetan la señalética, que no le ceden el paso, el asiento al adulto mayor, que hay mal olor, que a veces la gente no cancela. Yo le digo, ¿usted no está estudiando ese año de ingeniería para ver lo que todo el mundo puede ver? Vaya y observe. Y ahí llegan y dicen, fíjate que los semáforos no están sincronizados. Ah, bien, ya me está sacando su disciplina. O fíjate que podríamos tener horarios diferidos. Eso no lo ve un biólogo.
Un neurocientífico, una neurocientífica como yo no lo ve. Solo alego, digo, ya que se demora esta cosa. No están sincronizados los semáforos, no hay horarios diferidos, no hay tarifas diferidas, ¿no es cierto? Lo mismo el estudiante de medicina. Vaya a la asistencia pública y observe la asistencia pública. Y que llegan, no, que hay mucha gente, que hay congestión, que hay mal olor, que hay mucha gente que va, pero que no necesita ir. Usted no está estudiando 7 años medicina para observar lo que cualquiera puede ver. Vaya de nuevo. Provocación. Provocar, 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 provocar. Eso es uno de los modelos. Los que quieran conversamos más adelante. Yo sé que estamos un poco con el tiempo.